Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien. Soy la profa Ana Dávalos y ahora les traigo el siguiente tutorial. Con mucho gusto, espero que les agrade. He tenido algunas dificultades por el celular para grabar. Mi computadora también ya tuve que mandar a reparar y bueno, estoy juntando un dinero para poder tener mayor calidad en los videos. Bien, comenzamos. Bien, miren, vamos a hablar de Matemáticas 1 del el libro de Editorial Castillo, Travesías en las secuencias, ¿verdad? Tenemos aquí la secuencia 19 páginas de la 148 a la 155. Comenzamos. Bien, chicos, aquí tenemos la secuencia 19 que trata del análisis de triángulos y cuadriláteros. Recuerden que ustedes en la primaria ya estuvieron manejando, construyendo triángulos con sus profesores. Entonces, esta es la página 148 y 149. Aquí en la actividad que nos plantean, nos dicen que tenemos que construir un triángulo con estas medidas y un cuadrilátero con las medidas. Entonces, vamos a tener ahí un acercamiento. Permítanme. Bien. Entonces, regresando aquí a este tema, aquí ya construimos, mira, por ejemplo, de aquí del triángulo con estas medidas de 4 y 5, agarramos como base la de 10 y mira, trazamos aquí 5 y 4 y no se cierra la figura ni siquiera. Entonces, no se puede realizar. Permítanme, les voy a mostrar levantando un poquito más los segmentos. Mira, levantando los segmentos, pues no los vamos a poder cerrar nunca. Por eso aquí podemos contestar que cuántos triángulos diferentes puedes trazar, Amanda, pues ninguno. Ahora, en esta otra que realizan Amanda y Joaquín, quieren construir un triángulo y un cuadrilátero cuyos lados tengan las siguientes medidas. Ahora nos vamos con el cuadrilátero. El triángulo no se puede trazar. De los cuadriláteros, pues sería un trapecio, ¿sí? Por ejemplo, 4, 4, 4, 4, 5 y de una base de 7. Aquí sí podemos trazar un cuadrilátero. Bien, continuamos con la actividad. En el cuadrilátero sí se pudo trazar. Recuerden que estamos en la página 148. Bueno, ahora aquí, en los triángulos. Aquí te proponen que en equipos construyan, bueno, que corten unos popotes y que construyan, que recorten y construyen con estos segmentos, que construyan de un triángulo con estas medidas. Entonces, pues nos damos cuenta que no lo vamos a poder hacer, por lo que acabamos de decir. Pero aquí les voy a mostrar con otras figuras, permítanme. Lo mismo que hace rato vimos, pues no se cierra no se puede hacer. Aquí lo tenemos. 5, no se puede cerrar. Aunque lo bajemos, aquí marcamos, de todas maneras no se cierra. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos lados es menor que el tercer lado. Eso es un punto bien importante. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, perdón. Página 149. ¿Pudieron construir algún triángulo o varios? No. ¿A qué piensas que se debe? Entonces aquí la respuesta es no. La respuesta es que no se pudieron construir, que dos lados son menores que el otro. Y aquí estamos viendo también
aquí está la respuesta correcta. Ahora dice, corten otros popotes y nuevamente únalos con tachuelas para formar 3 triángulos con las siguientes medidas. Bueno, aquí tenemos los 3 triángulos que ya fueron trazados aquí, que fue A, B y C. Y entonces aquí podemos contestar las preguntas que nos dice, ¿en qué casos fue posible armar un triángulo y en cuáles no? Se trazó el triángulo en el B y en el C. Ahí sí sí fue posible hacerlo. Y en el triángulo A no se pueden formar, como lo que tenemos aquí. Si la suma de los lados del triángulo es igual o mayor al otro, se pueden formar triángulos, lo que acabamos de decir. Nuevamente lo verificamos. Bien, y ahí están las construcciones. Aunque ustedes los hagan con los popotes, de todas maneras no se puede. Bien, seguimos en la página 149. Bien. Bien, aquí en esta actividad nos dice que en parejas analicen la información que se tiene y que se construya lo que se nos pide. Bien, entonces aquí nos muestran cómo se debe de trazar un triángulo. Trazas primero un segmento, luego con el compás abres al siguiente segmento la medida y trazas una circunferencia. En el siguiente, para trazar el otro segmento, trazas otra circunferencia, pero que tenga la medida del tercer segmento. Y el punto donde se intersectan, pues se construyen los otros dos lados y se forma el triángulo. Bien, en el inciso A te dice, con ayuda de la regla y el compás, construye 2 triángulos, unos cuyos lados midan 10, 8 y 6, y otro lado que mida 4, 3 y 8. Entonces simplemente, por ejemplo, este sí se puede trazar con el compás, aquí ya lo tenemos, y el otro no se puede trazar porque 4 más 7 más 3 son 7 y es menor que este lado. Si te das cuenta, 8 más 6 son 14 y la suma es mayor que 10. Por eso es que sí se pudo trazar este. Y entonces en el inciso B se pueden construir, pudieron construir los lados del triángulo, pues ahí no se pudo. C. ¿Qué debe pasar con la medida de los lados para que los arcos se corten? Pues que las medidas de los lados del triángulo sean mayores que las del tercer lado, ¿sí? O sea, al trazar aquí van a ser mayores. Y acá también. Y ya por último, pues nos piden que compartan. Ustedes ya compartan ahí en el salón qué fue lo que hicieron. Bueno, recuerden que esta es la página 149. Pasamos a las siguientes. Bien, ahora vamos a analizar la página 150 y 151, donde el análisis que acabamos de hacer lo vas a realizar en esta actividad integradora. Bien, vamos a acercar la cámara, permítanme. Bien, como has visto, aquí nos menciona, como has visto, no siempre se pueden construir un triángulo teniendo las medidas de los 3 lados. Esto es posible solo si se cumple que la suma de las longitudes de 2 lados, cualesquiera, es siempre mayor a la longitud del lado restante. Eso lo acabamos de concluir, que debemos de sumar 2 lados y si son mayores que el otro, sí se puede construir el triángulo. Y para esta actividad, lo que va a ser, esta actividad integradora, que debes de tomar en cuenta esto que acabamos de analizar. Vamos a bajarle un poquito para que se vea
la actividad integradora. Bien. Dice, considerando los segmentos de colores, y argumenta con cuál de las ternas puedes formar un triángulo. Entonces, este mide 3 centímetros, este mide 6.3, este mide 4.0 y este mide 5.5. Tú puedes medirlo, con tu regla mídelo para que verifiques también. Tenemos en el primero que nos dicen 2 rojos y un verde. No se va a poder construir porque la suma de 2 sería 12.6 y el otro es, bueno, aquí sería mayor y no vamos a poder construir. A ver, 2 rojos, vamos a analizar. 2 rojos. Sí dice 2 rojos, ¿verdad? 2 rojos y un verde. 2 rojos. Sí podemos construirlo. Aquí sí, porque por ejemplo 6.3 y 3.0 pues nos da 9.3, entonces es mayor que el de 6, que estos dos. Sí se puede construir. Vemos el otro. 2 verdes y un rojo. 2 verdes. La suma de los 2 verdes nos va a dar 6 y va a ser menor a este. O sea, penitas casi se forma, pero no se puede formar. Y bueno, dicen, ¿por qué? Tiene 2 lados muy pequeños que el tercero, ¿verdad? Y en la siguiente, si nos damos cuenta, el morado, un verde y un rojo, pues sí se puede formar. Sumando los dos, por ejemplo, el morado y el verde, 5.5 y 3 son 8.5. ¿Y cuánto mide el 6.3? Si son mayores, sí se puede construir. El otro es el naranja y un morado y un rojo. Y también se puede construir porque la suma de los lados es mayor que el otro. 3 naranjas, sí, porque aquí nos daría un triángulo equilátero. Y también, y en la siguiente, un verde, tenemos el verde, un naranja y un rojo. Si sumo 4 más 3 son 7 y si es mayor que el tercero. Esto es para que hicieras ahí el análisis. Bien, espero que con esto te haya quedado claro. Nos vamos a la siguiente. Utiliza la regla transportador y compás y realiza los siguientes trazos. En las siguientes imágenes se representa el procedimiento para trazar un triángulo cuando se conocen las medidas de 2 lados y el ángulo entre ellos. Describe este procedimiento. Bueno, aquí tienes que escribir cómo se debe de realizar. Primero traza el segmento y el ángulo. Entonces trazas el segmento, que ya sabes, tienes que ver cuánto mide, tiene esta medida y trazarla aquí como está. Y luego el ángulo que te están pidiendo también ya sabes cuál, lo mides. Entonces trazar el segmento y el ángulo, primer paso. En el segundo paso, trazas una circunferencia de acuerdo a la medida indicada. Entonces trazas la circunferencia a la medida del segmento y donde se intersectan, ahí este es el punto de intersección. Entonces en el 3, por último, une el punto donde se traza el segmento de intersección con el punto, aquí el segmento, y ya formaste el triángulo. Y con esto ya terminamos, permítanme. Por aquí, lo que tienes que hacer es construir el triángulo a partir de las siguientes medidas. Por ejemplo, tienes un ángulo de 45 y tienes aquí 5 centímetros. Bueno, trazas tu ángulo como lo vimos anteriormente. Y marcas y ya aquí trazas 3 centímetros y ya unes, ¿no? ¿Cuántos triángulos distintos se pueden construir? Uno nada más. A partir del procedimiento anterior, describe cómo trazar un triángulo conociendo uno de sus lados y 2 ángulos adyacentes a ese lado. Adyacentes que son consecutivos. Y construye un triángulo con ángulos de 60 grados y 30, adyacentes a un lado,
de 9 centímetros de longitud. Entonces aquí, mira, construyes tu segmento, aquí está 9. De este lado, 60 grados o marcas. De este lado, 30. Trazas y ya se forma el triángulo. ¿Sí? Bien. Entonces aquí te dice que cómo se construye, ¿no? Bueno, pues trazas la base primero y luego los ángulos. La siguiente, ¿cuántos triángulos distintos se pueden construir? Pues uno nada más. Bien, ahora D. Vamos a ver la actividad. Ahora aquí va a cambiar un poquito la actividad. Porque aquí te pide, considera las medidas de los siguientes ángulos y marca con una palomita con cuáles temas es posible construir su triángulo y constrúyelo. Bueno, pues aquí tenemos una palomita con cuál es esta palomita y esta palomita. O sea, tenemos el de 60 más 27 más el de 85, se puede construir un triángulo. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores son 180 grados. Aquí tienes que aprender que cualquier triángulo debe de sumar sus ángulos interiores 180 grados. Ese es un teorema. Los teoremas ya los matemáticos ya los verificaron y ya es una verdad comprobada. Ahora tenemos este verde, que toma este verde, sería este de 45, también utiliza el de 27 y utiliza el de 108. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres nos da 180 grados. Y esos son los triángulos que se podrían formar. Así es como debes de tomar en cuenta. Por eso aquí la pregunta dice, dada las medidas de tres ángulos, ¿qué deben cumplir para que con ellos puedan construir un triángulo? Pues deban sumar 180 grados. En esta parte dice, comparten la respuesta con tus compañeros y revísenla y chequen si está bien. Y en la parte que está aquí, que se alcanza a ver con la palomita, bueno, pues ahí te dice que no siempre se puede construir una figura a partir de cierta información. Ya lo vimos, ¿verdad? Que no siempre vamos a poder trazar triángulos, que la observación es que las medidas de dos lados sean mayores, la suma de esos lados que miden, que sean mayores que el otro. Bien, pasamos a las siguientes páginas. Bien, pues ahora tenemos la página 152, déjenme checarla aquí así, 152 y 153. Bien, aquí otra vez nos colocan la actividad de los popotes. Sí, que mide 4, 4, 5 y 7. Bien, entonces vamos a... Acá nos dice que uniéndolas con tachuelas se puede construir este trapecio. Es un cuadrilátero, ¿sí? Dice, a partir de este cuadrilátero construye otro moviendo los popotes, pero sin despegar los vértices. ¿Cuántos cuadriláteros distintos se pueden formar? Pues aquí ya no es tan fácil, nada más sería uno y sería el romboide, ¿sí? Ahora, porque ya no se puede así, como que queda muy distorsionado. Bien, ahora dice, armen otro cuadrilátero con los mismos popotes, pero de forma que los lados de igual medida no tengan vértices en común. ¿Es posible? Sí. ¿Cuántos cuadriláteros distintos pueden formarse? 2, es posible 2. Entonces, fíjense bien, ahorita se los voy a anotar. Ahí cambiándolos como nos pide, déjame tener un acercamiento. Tenemos este otro.
cambiando los lugares que son iguales. Si te das cuenta, este lado es igual a este, mide 4. Los colocamos y nos da un trapecio isósceles. Bien. Vamos a ver otro. Ahí tenemos este otro, que es un romboide, ¿sí? Por eso aquí marcamos que eran 2. Bien, continuamos. Vamos a ver qué más nos están pidiendo en esta página. La página 52. ¿Cuántos cuadriláteros diferentes pueden armar utilizando estos 4 popotes? Y expliquen qué es lo que se cambia en cada caso. Y aquí tenemos pues que son 3 y se cambian los lados. Dice, recorten otros popotes para formar cuadriláteros con las siguientes medidas. ¿Y cuáles y cuántos cuadriláteros diferentes pudieron construir? Bueno, aquí anótale y ahorita te voy a dar ya trazados. La hoja donde ya están trazados para que te des cuenta por qué contestamos esto. Pues sería el cuadrilátero A y el B se construyeron y el cuadrilátero C no se pudo construir. Y vamos a checar. Mira, aquí están los cuadriláteros que miden 12, 3.5, 5 y 7.5. Se pudo construir. Y aquí la suma de 3.5, 7.5 y 5 es mayor que 12 y se puede construir los cuadriláteros. Acá tenemos también estas medidas y la suma nos da 12 que vendrían siendo iguales y se puede construir. Y cuando son menores que 12, por ejemplo aquí da 4.5 y 3 son 7.5, 10.5. Es menor, no se puede construir, no alcanza a cerrarse la figura por más que la estiremos. Bien, en la otra página prácticamente lo único que te están dando es la explicación. ¿Sí? A ver, permítame. Ahí te dice que en equipos y te están enseñando aquí cómo construir con reglas. Esta es una regla del juego geométrico que tiene un ángulo de 90 y de 45. Y aquí te están enseñando cómo trazar el cuadrado. Trazas tu segmento, trazas tu otro segmento. Por ejemplo, trazas con el compás, abres hasta acá y trazas tu circunferencia. Del otro lado igual haces lo mismo y ya ahí es donde se van a intersectar, ya haces la unión. Este es del cuadrado. Y bueno, aquí te están preguntando, ¿cuántos cuadrados distintos se pueden construir? Pues infinitos. Se pueden construir muchos. Y en esta parte te dice que traces, vamos a ver si un poquito más. Aquí te está diciendo, a partir de la siguiente información y sus imágenes, construye un romboide de 2 centímetros de altura, que aquí lo estamos teniendo. Acá están 2 centímetros, 4, 3 y cerramos la figura, como se muestran en los segmentos. Y aquí tú puedes medir los segmentos y te da esta figura. Y bueno, en la parte de abajo nos dicen cómo construir con reglas y compases un romboide. Y ahí lo tienes, son los 2 romboides que puedes observar. ¿Sí? Ahí lo tienes con tu regla de 45. Esta es una regla de 60 grados con 30. ¿Sí? Y este tiene un ángulo de 90 grados. 90, 60 y 30 son 90, son 180 grados. Esta es de 90, 45 y 45. Y ahí están las formas en que tú puedes trazar un romboide bueno, los romboides, cómo se pueden trazar con puras perpendiculares. Recuerda que una perpendicular es esta, mira, por ejemplo, que forman como una cruz, pero es en horizontal y vertical y forman ángulos de 90 grados. Con puras perpendiculares se pueden trazar los romboides. Bien, pasamos a las siguientes páginas. Bien, ahora tenemos la página 154 y 155. Esta está de otro color porque ya sabes que esta ya es la evaluación de todo lo que hayas aprendido. Bien, aquí
vamos a contestar, voy a tener un acercamiento. Aquí nos preguntan, ¿cuántos romboides distintos trazaron? 2. Analicen las medidas de los ángulos pertenecientes a los siguientes cuadriláteros. Aquí, mira, está en esta parte el cuadrilátero A y el cuadrilátero B. El cuadrilátero A apenas si se pudo construir con las medidas que nos indicaron. Y el cuadrilátero B ya no se pudo construir, pero los elementos más importantes para poder construir un cuadrilátero, y que sepas, es que los cuadriláteros, sus ángulos interiores deben de sumar 360 grados para formarlos de manera adecuada. Bien, aquí en la actividad integradora te dice que en equipos, pues que vayas analizando. Lo vamos a analizar, yo soy tu equipo. Mira. Argumenta cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para anticipar la construcción de cuadriláteros. El inciso A queda descartado. ¿Por qué? Dice, siempre es posible construir un cuadrilátero con 4 segmentos de cualquier medida. Ya vimos que no, porque ya vimos que no se pudo construir. B, si se dan 4 segmentos tales que la suma de las medidas de los 3 menores excedan la medida del segmento mayor, es posible construir un cuadrilátero. Ya lo vimos que sí. Con los ejemplos anteriores, es posible construir un único cuadrilátero si solo se conocen las medidas de los ángulos, de los 4 ángulos, y que estos sumen 360 grados, exactamente. El inciso D, si se dan las medidas de la base y la altura de un rectángulo, es posible formar una figura única. Sí, porque recuerden que las 2 bases son iguales y las 2 alturas son iguales. Y aquí nos dicen que compartan lo que se analizó. Bien, ahora tenemos que para construir, aquí nos dan una referencia, me parece interesante. Para construir un triángulo y cuadriláteros puedes utilizar tu juego geométrico, pero también existen aplicaciones o programas informáticos y gratuitos que permiten hacer trazos. Aquí esto lo tienes en tu computadora. Si tienes Office, ahí hay uno que es de Paint y ahí puedes trazar estas figuras. También, si no tienes, no te preocupes, puedes ir a tu computadora y escribir en Google en la página GeoGebra se llama, y ahí puedes trazar también, así como está este plano, esta figura, así se pueden trazar y estar viendo cómo puedes trazar triángulos, cuadriláteros o cualquier otra figura. Esto es prácticamente informativo. Bien, nos vamos a la siguiente página. Vamos hasta la parte de arriba, que ya es prácticamente... ¿Te acuerdas de los primeros trazos? Y aquí tenemos que Amanda y Joaquín modificaron las medidas para poder construir el triángulo. Entonces las modificaron 4 y 5 son 9, y 9 sí se puede construir un triángulo, ¿sí? Porque pueden ser la suma de estos dos igual al segmento, el otro, el tercero, o debe de ser mayor. Entonces dice, ¿es posible construir un triángulo con estas modificaciones? Sí. ¿Qué más puede modificar para que puedan hacer un triángulo? Pues sí, se puede modificar y puede ser un ángulo o la medida de un lado más grande. 2. Realiza las siguientes construcciones utilizando tu juego geométrico y construye. Tenemos una base de 8 y sus ángulos adyacentes que tienen, este es de 120 y este es de 35, los trazamos y se van a cruzar. Entonces ya se forma el triángulo. Déjame ver si
lo hago más pequeñito y ahí está el triángulo formado, ¿sí? Y son 120 más 35 son 155, entonces a 180 le quito 155 y ya es 25, es una forma de encontrar el tercer lado sin estar midiéndolo con un transportador. ¿Cuál es la medida de los otros dos lados? Si este es de 8, este es de 20 y este es de 14. Sin usar transportador indica cuánto mide el tercer ángulo, ya lo vimos aquí, 25. Bien, voy hacia abajo a contestar las otras. Esto ya la contestamos, hasta aquí lo vamos a dejar. Bien, construye un triángulo isósceles en el que sus lados iguales midan el doble de la base. Y por ejemplo aquí yo tracé este triángulo isósceles que mide 2 y el doble son 4 y 4. El doble de 2 es 4, entonces estos isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y sí se puede construir y podemos construir infinitos. Por eso ahí viene otra pregunta, ¿cuántos triángulos se pueden construir con esas características infinitas? Se traza dos rombos cuyos lados miden 5. Aquí tenemos 5, 5, 5, 5. ¿Sí? También se pueden trazar de manera infinitas, con diferentes medidas. Aquí tenemos uno de 4, mira aquí muchos, ¿no? Dice, ¿cuántos rombos más cuyos lados 5 se puedan construir? Explica por qué. Infinitos con diferentes medidas. Considera el siguiente rombo con tu regla y mide el tamaño de sus lados. Mide 4, 4, 4, 4. Pues hay infinitos, ¿verdad? ¿Es posible construir otros rombos que tengan los mismos ángulos? Claro que sí, hasta un pequeñito. Traza un trapecio isósceles cuyas bases midan 2, 5. ¿Cuál trapecio puedes construir? Aquí tenemos el trapecio construido. ¿Cuántos trapecios se pueden construir? 1. ¿Qué cambia en ellos? La medida de sus lados. Y con esto pues ya terminamos. Fue de muchos trazos y las conclusiones fueron que puedes construir triángulos a partir de que debes de observar que la suma de los dos lados sea igual o mayor al tercer lado. Y en el cuadrilátero, y otra conclusión fue que los triángulos, sus ángulos interiores suman 180 grados. Otra conclusión, que los cuadriláteros se pueden construir si los tres segmentos sumados son mayores que el cuarto lado, y que la suma de los ángulos interiores son 360 grados. Y pues eso sería todo. Agradezco tu atención. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Si a ti, yo estoy haciendo todo lo posible porque tú entiendas y porque todo salga bien. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Yo lo estoy compartiendo contigo. Te estoy haciendo un favor que tú aprendas y tú hazme un favor compartiéndolo con otros para que todos tengamos el conocimiento y el análisis y lleguemos a estas mismas conclusiones. Pues muchas gracias, pásala bien. Recuerda que la matemática es muy fácil y muy sencilla. Está facilita y sencillita, como dijo Tita, y facilito y sencillito, como dijo Tito. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, hasta la vista. Y toca la campanita, suscríbete y dale like. Hasta la vista. Hasta la vista. Recuerda, soy la profa Ana Dávalos.